pasada que los destinatarios de la primera carta que Pedro escribe son los hermanos de Asia Menor. Y allí habían unas regiones: Asia, Galacia, Bitinia. Estas regiones eran regiones que estaban allí, digamos, circundantes o vecinas. A estos hermanos se les dirige esta primera epístola. Estos hermanos se conocen como expatriados o extranjeros. Ellos eran peregrinos o extranjeros en esas zonas, ya que no se encontraban en su país natal. Pero aparte de esto, eran hermanos que estaban sufriendo, eran hermanos que sufrían la persecución, eran hermanos que estaban atravesando por diversas pruebas, diversas situaciones. Y Pedro, al dirigirse a ellos, lo primero que hace es presentarles el Evangelio. La semana pasada explicábamos un poco acerca de ese fundamento del Evangelio, el cual es la Trinidad misma, Dios mismo. Y hablábamos un poco acerca de la economía de la Trinidad, que lo que quiere decir son las funciones o los roles que desempeñan cada una de las personas de la Trinidad. Cada uno tiene una función en particular, y allí en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, aparece la función de cada una de las personas de la Trinidad. El Padre elige, Cristo redime, nos rocea con su sangre, y el Espíritu Santo nos santifica. Allí podemos encontrar entonces estas funciones de las tres personas de la Trinidad. Y este es el fundamento del Evangelio y el fundamento de la salvación. Por eso Pedro empieza hablando acerca o estableciendo el fundamento de todo lo que él va a enseñar. Es muy importante que nosotros podamos recordar el Evangelio frecuentemente. Esto lo hacían los apóstoles. De hecho, el apóstol Pablo estaba tan comprometido con la proclamación del Evangelio que solamente en una ocasión dijo que solamente predicaba a Cristo y a este crucificado. De manera que el símbolo universal del cristianismo es la cruz. La cruz cristaliza la esencia del misterio o del ministerio de Jesús. Captura la dimensión más profunda de su gran pasión. La cruz es tan central para el cristianismo que Pablo, en una pequeña hipérbole, dijo que estaba decidido a no predicar nada excepto a Cristo y a este crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pedro, en esta doxología, a partir del versículo 3, alaba a Dios por la obra de Cristo. Y él va a tocar el tema o el corazón del Evangelio mismo, la obra de Cristo, su resurrección de entre los muertos. Así alaba Pedro a Dios. Vamos a ir a 1 Pedro capítulo 1 del 3 al 5. Dice la bendita y santa palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alabanza, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El tema en esta mañana es una esperanza viva, una esperanza viva. Todos tenemos esperanza y dice un dicho por ahí que la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, cuando hablamos de la esperanza a la cual vamos a hablar en la mañana de hoy, esta esperanza no se pierde. Esta esperanza no es efímera, es una esperanza perdurable, es una esperanza inconmovible, es una esperanza segura, es una esperanza que está basada y cimentada en lo que Dios ha prometido, en las promesas de Dios y en la obra de Cristo. De manera que no hay duda de que esta esperanza se vea frustrada. Es una esperanza viva. Por eso Pedro dice una esperanza viva. Y lo primero que Pedro nos dice aquí en estos textos es que somos renacidos. Así que vamos a hablar entonces de esta esperanza. La esperanza viene con el nuevo nacimiento. Es decir, nadie que no haya nacido de nuevo posee esta esperanza. Primero es el nuevo nacimiento y después, entonces, añadido a ese nuevo nacimiento viene la esperanza. La salvación está basada en una iniciativa amorosa de Dios. Notemos que primero Pedro nos habla de una elección y esa elección es en la eternidad. Esto ocurre antes de la fundación del mundo. Ahora nos habla de un nuevo nacimiento, lo cual es un hecho en el presente en el que Dios de manera soberana nos hace nacer de nuevo. ¿Y qué significa esto? Esto significa que nuestros pensamientos son transformados. Nuestros pensamientos pecaminosos, inclinados hacia el pecado, hacia la perversidad, ahora son transformados por un pensamiento, una mente santa. Pero no solamente eso, sino que también nuestra naturaleza es cambiada de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa. Ahora, en ese nuevo nacimiento, aborrecemos el pecado y amamos a Dios. Ese nuevo nacimiento lo hace Dios en cada persona que llama a la fe. Fuimos elegidos en la eternidad, pero en un momento de la historia, cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que han de creer, en un momento de la historia, Dios va a obrar de manera sobrenatural en su vida, transformándola de tal manera que aborrezca el pecado y pueda amarlo a él. Y en esta transformación, Dios le va a hacer ver su pecado, lo va a hacer ver la necesidad de un arrepentimiento y de inmediatamente esta persona también va a colocar su fe en Cristo como la única esperanza de su vida. Esto es lo que Pedro nos va a empezar a explicar. Ahora, no puede alguien nacer de nuevo por su propia cuenta.
No, porque aquí el que nos hace nacer de nuevo es Dios. No somos nosotros los que de manera espontánea nacemos de nuevo, sino que Él es el que nos hace nacer de nuevo. El texto dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Esa palabra renacer es la misma nacer de nuevo. Él es el que nos hace nacer. Él es la causa formal de nuestro nacimiento. Él es el agente activo y nosotros somos el sujeto pasivo que recibe la acción, el cual está recibiendo la acción de ¿qué? De nacer o de renacer. Dios mismo es el que hace esto. Juan capítulo 1, versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En este nuevo nacimiento, quien hace esto es Dios. No es un nacimiento, digamos, de carne o de sangre. Y esto era lo que Nicodemo no entendía. Nicodemo no entendía cómo iba a nacer de nuevo, cómo iba a entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer. Pero este nuevo nacimiento es una obra de Dios. Es una obra de Dios la cual actúa en el corazón del hombre, transformándolo, cambiándolo a una naturaleza santa. De manera que, primero, es un acto bondadoso y misericordioso de Dios. El nuevo nacimiento es un acto bondadoso y misericordioso de Dios. En segundo lugar, nos hace renacer con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Una esperanza viva. Ya hemos nacido de nuevo. Bueno, ¿cuál es el propósito de haber nacido de nuevo? El propósito es una esperanza viva. No puede alguien tener esperanza si no ha nacido de nuevo. Los impíos no tienen esperanza. Ellos no tienen salvación. Ellos no tienen esta esperanza de la cual Pedro nos está hablando. Aquí la esperanza significa confianza. Es un hecho y también esta esperanza está fundamentada en las promesas de Dios. En lo que Dios nos ha prometido a nosotros concerniente a la salvación, porque esta esperanza es una esperanza salvífica, es una esperanza que apunta hacia la salvación de los creyentes. Ahora, la esperanza se nutre del hecho de la obra de Cristo, su sacrificio sustitutivo y redentor en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Recordemos que cuando Pablo aborda el tema de la resurrección, Cristo se presenta como la primicia de la resurrección de entre los muertos, como el ejemplo de esa resurrección que un día ocurrirá. Por eso Pedro aquí también nos habla de esa resurrección, la cual es una resurrección que en primera instancia ocurrió en Cristo luego de su crucifixión en el madero de la cruz, pero que también ocurrirá en los que creemos en él. Y la resurrección es la prueba más fuerte y contundente acerca de esa buena nueva de salvación.
Por eso cuando iban a escoger a una persona que reemplazara a Judas, tenía que ser alguien que hubiera estado con Jesús y que hubiese presenciado el tema de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Los discípulos son testigos de todas estas cosas y el Evangelio está fundamentado en esa prueba de la resurrección de Cristo. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así que la resurrección es un hecho fundamental en la fe de los creyentes. Cristo resucitó y Cristo resucitó y no solamente resucitó, sino que su resurrección, su obra, ahora es la que causa en nosotros ese nuevo nacimiento. Es debido a su resurrección, a su obra, que nosotros hoy, a través de la obra del Espíritu Santo, podemos nacer de nuevo. Y tenemos una esperanza también, la cual es la esperanza de una salvación futura. Así que esta esperanza es la esperanza de la salvación. El hecho de que un día estaremos en la presencia de Dios. Por eso lo vamos a seguir ampliando. En segundo lugar, la esperanza apunta hacia una herencia. Esta esperanza nos provee un objetivo al cual nosotros estamos mirando o anhelando, y es esa herencia. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro no describe cuál es esa herencia. Él no lo describe en este texto, pero sí nos da las características de esta herencia. Esta herencia es, en primer lugar, incorruptible. Recordemos que a los hijos de Israel se les prometió también una herencia. ¿Cuál era la herencia? La tierra prometida. Y ellos heredaron esta herencia, heredaron esta tierra. Pero esta herencia estaba contaminada por la corrupción. Y una y otra vez ellos fueron castigados por la corrupción o por el pecado. Pero la herencia de la cual Pedro nos está hablando y la cual Pedro le está hablando también a estos hermanos que estaban esparcidos en esta zona, es una herencia incorruptible. Es decir, que está libre de corrupción, libre de profanación o de pecado. Es una herencia que no está manchada por la corrupción. Hoy en día estamos muy familiarizados con el tema de corrupción, porque vemos corrupción por todas partes, así como lo veíamos en el libro de Habacuc. Bueno, la herencia a la cual Pedro nos está hablando es una herencia que está libre de corrupción. En esta herencia no van a haber políticos corruptos, no van a haber jueces corruptos, no van a haber profesores corruptos, ni pastores corruptos, ni hermanos corruptos. No va a haber nada corrupto. Todo va a ser santo, santo, santo. Esta herencia es incontaminada. Esto significa que está libre de pecado, libre de inmundicia.
La tercera característica de esta herencia es inmarcesible, lo cual significa que no se marchita, que es perdurable, que es eterno. Es eterno. También describe el lugar de esta herencia, los cielos. El lugar de esta herencia es los cielos. Pero quisiera ampliar un poco más con Juan 14, 2, que nos dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y el texto 3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De manera que esta herencia es en los cielos, al lado del Padre y de su amado Hijo. Hay moradas preparadas para sus hijos, para el nuevo Israel. Romanos capítulo 8, versículo 16, nos habla también acerca de esta herencia. Y si hijos, también herederos y coherederos de Dios y coherederos con Cristo. Nuevamente lo voy a leer. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Notemos cómo Pablo nos dice que somos herederos de Dios. Es decir, que Dios es nuestra herencia. Y el libro de los Salmos lo explica aún más claro. Salmo capítulo 16, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La herencia a la que apunta el texto es Dios mismo, es Dios nuestra porción y es Dios nuestra herencia. Así que hermanos, a veces cuando pensamos en la herencia, pensamos en tierras, en mansiones, en cosas. Pero qué más glorioso que Dios mismo sea nuestra herencia, que Dios mismo sea nuestra porción. Y en eso se goza el salmista. Mi herencia eres tú. Tú eres todo lo que yo tengo. Y si Dios es nuestra herencia, ¿qué nos puede faltar? Nada. En tercer lugar, la esperanza es una salvación por la fe. Esta esperanza, en última instancia, lo que apunta es hacia la salvación de aquellos que Pedro nos viene hablando, que fueron elegidos, que fueron rociados por la sangre de Cristo, que han sido santificados y que ahora han sido renacidos en una esperanza viva y que en última instancia recibirán una salvación. La esperanza está fundamentada en la fe que descansa en la persona y en la obra de Cristo. Cristo nos salvó en el pasado, es decir, fuimos elegidos desde la eternidad, pero nos salva en el presente, cuando nos hace nacer de nuevo. Somos salvos, fuimos salvos. Pero seremos salvos en la glorificación. Y eso es lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Ya somos salvos, pero seremos salvos. Ya somos salvos porque ya hemos sido justificados, ya le pertenecemos a Él,
ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo, lo cual es las arras de nuestra herencia, o sea, la garantía de nuestra salvación, pero aún hace falta algo, porque todavía estamos aquí en la tierra y todavía vemos pecado y todavía vemos corrupción y todavía nos enfermamos y todavía morimos. Todavía pasan todas estas cosas, pero ya hemos sido salvos. Así que entonces hay una salvación, es decir, la consumación de la salvación es la glorificación de nuestras almas. Y a esto es que Pedro apunta. Esa esperanza que nosotros tenemos hoy, porque ya hemos sido justificados, porque ya estamos en Cristo, porque ya somos herederos y coherederos con Cristo, esa esperanza aún no se ha consumado, porque un día seremos glorificados. En una ocasión, R.C. Sproul escribió un libro con una pregunta: ¿salvados de qué? La respuesta es de Dios mismo. ¿Quién es el que condena? Dios. Dios es el que condena. De manera, hermanos, que aquellos que están sin Cristo o que no vienen a Cristo, que no creen en la obra de Cristo, serán condenados, castigados en aquel día. Pero nosotros que hemos recibido la esperanza, que estamos en Cristo, que ahora somos herederos, tenemos grandiosas promesas, seremos salvos, es decir, librados de una condenación, librados de un castigo, librados del tormento eterno que recibirán los que no han creído en Cristo. Esos serán castigados, mientras que los que hemos creído en Cristo recibiremos herencia en los cielos. Dios mismo es quien nos salva, y en eso nos gozamos y nos regocijamos en esa salvación. Así que la salvación significa una liberación final y completa del pecado y un disfrute total de la gloria venidera. Nuevamente repito, la salvación significa una liberación final y completa del pecado y un disfrute total de la gloria venidera. Hoy todavía nosotros lidiamos con el pecado. Todavía, aún hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero todavía lidiamos con el pecado, lo que se conoce como el pecado remanente. Todavía lidiamos con eso. Pero un día ya no vamos a lidiar con el pecado. Un día el pecado va a desaparecer, la muerte va a desaparecer, el mal va a desaparecer y solamente disfrutaremos en la presencia de Dios. Por tanto, hermanos, esta esperanza es una esperanza viva, es una esperanza gloriosa. Y así lo explica también Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró
por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nosotros nos hemos asidos de esta esperanza, es decir, nos hemos agarrado o nos hemos envuelto en esta esperanza. Y esta esperanza es segura y es firme. ¿Por qué? Porque Cristo entró con nosotros como nuestro precursor. Es decir, Él va delante de nosotros, preparando el camino para que nosotros podamos entrar y estar en la presencia de Dios. Así como un día Él se fue y los discípulos pudieron ver a Cristo allí, cómo ascendía por medio de las nubes, un día nosotros también resucitaremos en gloria y también seremos transformados en un cuerpo glorioso y también estaremos en la presencia de Dios, porque Él ya ha abierto ese camino para nosotros. Él entró como nuestro precursor, lo cual significa que Él va delante de nosotros, preparando ese camino. Esta esperanza es una esperanza gloriosa, es una esperanza viva, es una esperanza santa, es una esperanza que no se puede romper o que no desaparece. Todos los que hemos recibido esta esperanza, jamás perderemos esta esperanza, valga la redundancia. Jamás la perderemos, porque la esperanza misma es un regalo de Dios, es un don de Dios. Porque esta esperanza está íntimamente relacionada con la fe que hemos recibido. Y la fe no es algo que nosotros tenemos o que podemos, digamos, quitar o colocar. No, la fe que Dios nos ha dado y la fe por la cual somos salvos es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y si es un don de Dios, no la podemos perder. Porque lo que Dios da, los dones que Dios da, son eternos, son para siempre. Los dones relacionados con la salvación son eternos. Son eternos. Así que hermanos, entonces tenemos una esperanza viva, una esperanza segura, y esto debe ser el consuelo de nosotros. Y el consuelo para los que sufren. ¿Qué tal estos hermanos allá sufriendo la persecución? Pero Pedro le recuerda, hermanos, aunque ustedes estén sufriendo persecuciones y aunque sean ejecutados, Pedro se cree que 2 años después de escribir esta carta fue crucificado en la cruz, pero de manera invertida. Pero le está diciendo a los hermanos, aunque ustedes sean martirizados, perseguidos, tengan aflicciones, no pierdan la esperanza. No pierdan de vista esa herencia inconmovible. Un día estaremos en la presencia de Dios y disfrutaremos eternamente para siempre. Y ese es el consuelo para nosotros, que aunque hoy sufrimos, que aunque hoy vemos corrupción, vemos maldad, violencia, vemos tantas cosas crueles, sabemos que un día disfrutaremos de una patria libre de esta corrupción, porque aquí somos peregrinos y extranjeros, y este es el contexto de lo que Pedro escribe. El contexto
de estos hermanos que eran peregrinos, es el contexto de nosotros hoy, de que somos peregrinos en esta tierra y que aquí estamos de paso, pero que un día disfrutaremos de esa salvación completa y gloriosa en la presencia de Dios, donde Dios mismo será nuestra herencia y nuestra porción. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por este tiempo, Dios, donde nos permites gozarnos y regocijarnos en ti. Gracias por esta esperanza viva que has puesto en cada uno de nosotros, los que hemos creído en ti. Gracias te damos. Amén.